Se llegó por decreto a esta situación, lo decretó justamente el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Salud. ¿Y por qué no hubo una negociación o algo consensuado? Se lo preguntamos aquí a la ministra de Salud, Gabriela Barbás, que está con nosotros, bueno, para tratar de llevar un poco de claridad, no solamente al sector de la salud que está reclamando esto, sino también a los televidentes, a los pacientes que tienen que ir a hacerse atender a los hospitales públicos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, ministra? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, en realidad, tal cual como usted explicaba, estas medidas que se tomaron por resolución del Poder Ejecutivo, que tiene la autonomía de tomar el Poder Ejecutivo, tomar estas medidas, vienen y forman parte de todo el conjunto de medidas que ya se venían anunciando, que se estaba revisando el escalafón de salud, que a su vez ya se habían tomado medidas previamente, como es el adicional remunerativo por guardia, con montos diferenciados de capital e interior, y que por supuesto son construcciones luego de las distintas mesas de diálogo, las mesas de diálogo con el equipo de salud, con los colegios profesionales, con la FEPU, con el Consejo Médico y con distintos sectores. Por un lado son las paritarias que se construyen en otra mesa donde se negocia de otra forma con otras situaciones, y por otro lado es luego de las paritarias dentro de la revisión de todo lo que hay que cambiar en el sistema de salud luego de una de las tragedias más grandes que ha sucedido, que fue la pandemia, en donde esta pandemia ha llevado a un contexto social y económico en donde ni Argentina ni Córdoba va a ser la excepción de lo que en el mundo entero está sucediendo. Justamente, doctora, muchos de los médicos, enfermeros, camilleros que trabajaron arduamente en la pandemia sienten que no se los estaba reconociendo en ese momento y deciden en este momento sacar a la luz justamente el reclamo. ¿Pasó algo en el medio? ¿El ministerio no tuvo en cuenta esto? ¿Ahora es una bola de nieve que no se puede parar? Mire, todo esto es un proceso, ¿no es cierto?, en donde en distintos momentos se fue fortaleciendo el equipamiento, la infraestructura, vino la pandemia, los insumos, y en este momento en donde se está revisando todo lo que es la jerarquización del equipo de salud, tomando medidas claras y concretas e integrando y escuchando a todos los sectores. No es habitual que un ministro se siente a hablar con los distintos sectores del equipo de salud, con distintas organizaciones. Entonces, bajo esa situación es donde ya se empezaron a hacer medidas, y por supuesto que una única medida no va a contemplar la heterogeneidad de las realidades. Sí tiene que contemplar claramente prioridades, y dentro de las prioridades era lo salarial. Y estas nuevas medidas tienen alto impacto desde el nivel salarial, en donde por primera vez el sueldo del equipo de salud, el 100% es remunerativo. Esto quiere decir que el 100%... ¿Todos estos incrementos van en blanco? Exacto. Todo va a impactar en la jubilación. Todo impacta en el aguinaldo. Hay un incremento del básico, hay una adecuación y una reestructuración del salario para que el 100% se definió como el 100% del equipo de salud como recurso humano crítico, afectando al 100% de los profesionales del equipo de salud con igual monto, es decir, con el 40%, y a su vez por primera vez se hace extensivo al 100% del personal de salud que trabajan en los hospitales y que pertenecen a otra ley, por ejemplo, los administrativos, los camilleros, etcétera. Esas dos leyes sería bueno que lo aclare, ministra, porque desde el sector de salud muchos dicen que lo que han hecho con esto es dividir justamente al sector de salud en darles más a uno que a otros, ¿no? A ver, ya esto viene de hace años, y justamente también dentro de este plan de acción, porque vuelvo a decir, no es una única medida, hay un plan de acción a corto, mediano y largo plazo, donde la salarial es una parte y por otra parte es algo más profundo, legislativo, donde están las leyes. La ley 7625, que incluye a todos los profesionales de la salud, ya está establecida que hay distintos grupos de acuerdo al nivel formativo, las responsabilidades y a las funciones. Y a su vez, en la propuesta de esta estrategia está, y es lo que hemos planteado, la revisión y la actualización de esta ley, que esta ley es de la década del 80, que por supuesto hay que revisarla, y que ahora disciplinas que están, por ejemplo, en el grupo 2, como puede ser trabajo social, kinesiología, etcétera, por la actualización que también tuvieron las carreras de grado, deberían pasar seguramente a otro grupo, y así sucesivamente. Entonces eso también está dentro del plan de trabajo. Y la otra ley es la ley que establece para todos los
el personal de todo el organismo público, digamos, en donde incluye administrativos, todo, con cosas exclusivas que son de salud. Es decir, los administrativos y cuestiones exclusivas del personal de la Ley 7233, si pertenecen a nuestros hospitales, tienen adicionales exclusivos, como es el 40% del básico del recurso humano crítico, como es el pago por tarea nocturna o día no calendaria, como es la asignación también del bono COVID, que actualmente es un adicional remunerativo que antes lo otorgó la Nación por 5.000 pesos, lo discontinuó y la provincia lo continuó y es de 17.000 pesos del concepto remunerativo. Entonces, claramente ya está conformada así las dos leyes, no es para dividir, sino claramente, como en toda organización, hay formaciones, roles y responsabilidades diferentes. Ministra, como nunca hemos visto en las calles de Córdoba a tanto personal médico reclamando, hasta la propia esposa del exministro Diego Cardoso también estaba en una de estas manifestaciones. ¿Cómo piensan que pueden bajar este nivel de manifestaciones si no están de acuerdo con esta cifra? ¿El gobierno va a modificar las cifras a pedido del personal que ahora está reclamando? Mire, esta es una mesa de diálogo permanente donde las primeras medidas de alto impacto son y se sigue trabajando para esta agenda que se tiene a corto, mediano y largo plazo. Claramente la falta de interlocutores claros, claramente esta heterogeneidad de realidades dificulta aún más, por eso es muy importante que la información sea clara y precisa. Se suma el CEP también, ¿no? Que también está desconforme con este decreto. Sí, hay distintos actores, nosotros dialogamos con todos los actores y respetamos todos los sectores, pero en estas medidas que son claramente integrales, que se incrementó el básico, que se incrementó el bolsillo, que el 100% impacta en la jubilación y en el aguinaldo, que realmente se consideró a todo el equipo de salud, inclusive los administrativos como recurso humano crítico y dando adicionales exclusivos, incrementó también el porcentaje del título de especialista, hay un cronograma para pasar de monotributistas a contratados, está vigente el pase a planta permanente y tantas otras acciones. Entonces claramente es muy importante poner un poco de claridad en donde el primer impacto es alto y es un gran esfuerzo, y no nos olvidemos que todo esto es gracias a las contribuciones de cada uno de los ciudadanos, y en el medio hay miles de pacientes que requieren volver a sus controles habituales. Eso le iba a preguntar, ministra, porque si esto continúa, si va en escalada este conflicto, hoy los pacientes están apoyando, ¿no?, a los médicos, a los enfermeros, porque los necesitan, pero la crisis económica ha llevado que cada vez más personas vayan a la salud pública porque no tienen la posibilidad de tener una obra social privada. Si esto permanece, hasta este momento se están respetando las guardias mínimas, también aquellas cirugías programadas, pero ¿qué puede pasar? ¿Cómo se pone en riesgo a ese paciente también, ¿no? Sí, exactamente. El tema es que este Ministerio de Salud, esta ministra y este gobierno también considera todas las voces, por eso son estas medidas, claramente que en algunos casos hasta duplica el sueldo de bolsillo, y claramente explicó cómo estaba conformado. No obstante, por eso uno apela al entendimiento, a la coherencia y a la ética, en donde sabiendo que no es ahí una única medida mágica que venga a resolver todo, pero claramente es el inicio de una reestructuración. Entonces, en este proceso de reflexión, en donde hoy están garantizados los servicios de guardia, de emergencia, la atención de todos los pacientes internados, sin ninguna duda, pero el impacto que ya teníamos desde la pandemia por el atraso de los controles, más este impacto por el paro de consultorios externos fundamentalmente y de guardias programadas, con estas medidas que el gobierno debía tomar rápidamente y las tomó, con un alto impacto y con una programación clara y una agenda clara hacia dónde se tiene que construir, escuchando y dialogando entre todos los sectores. Estoy segura que el equipo de salud en esta reflexión se va a empezar a volver a las actividades habituales y que la población pueda volver a hacer sus controles en los hospitales. ¿Va a haber alguna otra reunión la semana próxima? Sí, seguro. ¿Van a seguir? Vamos a seguir y estamos en permanente comunicación, como se ha dicho. Bueno, ministra, ¿qué año duro le ha tocado? Viene de la pandemia, luego asumir el cargo en lugar de Diego Cardoso. ¿En algún momento pensó hacerse a un costado? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Nunca, porque tengo la firme convicción del trabajo hacia la salud pública incansable, el compromiso hacia el equipo de salud y el compromiso hacia la sociedad, y tengo un inmenso equipo, Ministra Gabriela Barbas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Telefe Noticias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos.